Bien, muy buenas tardes, mis queridos alumnos. Vamos a comenzar nuestra segunda clase y ahí tienen en pantalla lo que vamos a ver. En alguna parte de las herramientas de aprendizaje de esta plataforma yo cargué el discurso fúnebre de Pericles, el juramento hipocrático, que es un documento más cortito de una sola página, y la clase de hoy. Después ustedes me avisan si no lo pueden ver, porque también lo podría cargar en la página del curso. Así es que vamos, sin más, vamos con esto. Ya, avísenme cuando algo no lo estén viendo. Ok, Pero aquí, ya. Bueno, esto es solo como un repaso. La semana pasada, por si alguien no estuvo, estuvimos trabajando las partes de la obra de arte para entender el fenómeno artístico y el fenómeno de qué es una obra de arte. Hablamos de este circuito, de la obra de arte, el espectador y el artista. Vimos que toda obra de arte tiene un cuerpo y un alma, así como las personas. El cuerpo sería la materia, los distintos soportes, las materialidades, madera, piedra, pintura, óleo, sobre tabla, la materia misma, la técnica, el óleo, por ejemplo, el, el fresco, las distintas pinturas que se podrían usar, o lápiz, grafito, etcétera. Y el alma es la parte más complicada porque es la idea que hay detrás de esa obra, cómo esta materia se organiza por el artista para darle un significado. Vimos que habían distintas formas de organizar y de clasificar el arte, las obras de arte. Las podemos clasificar por tema según el significado. Según el significado vimos que hay distintos temas como el paisaje, figura humana, por ejemplo. Son temas y dentro de cada uno de esos hay subtemas. Vimos también que se puede hacer, y es lo que hacen generalmente los libros de historia del arte, es clasificar temporalmente. Lo más antiguo, primero, y lo más antiguo que se conoce son cosas como el arte de las cavernas, y van avanzando en el tiempo. Nosotros vamos a seguir esta línea también temporal. Por eso hoy día vamos a ver Grecia como mirando bien atrás, digamos. No vamos a ver, no contempla el programa que veamos cosas del arte primitivo, del arte de las cavernas. Pero algo primitivo les voy a mostrar de Grecia también. Y también uno puede clasificar por técnica, o sea, hacer un grupo que son las pinturas, un grupo las esculturas, los dibujos, los grabados, la arquitectura. eh, Uno puede clasificar. Ahora, fijarse en estas cosas nos sirve para entender el valor que puede tener una obra. Y bueno, yo les dejé algunos ejercicios, por ejemplo, siempre fijarse, siempre que ustedes vean arte, y sobre todo si no están muy acostumbrados a ver arte, fijarse en toda la información que les pueda servir, todos los datos de la fecha, cuándo fue hecho, el lugar, la técnica, el contexto histórico. Todo eso nos va a dar siempre información relevante de la obra. Y por otro lado, hay algunas categorías de valor. Hay obras que son valiosas porque son antiguas, otras solamente porque su material es costoso. La semana pasada les mostré un salero de oro. Eso, independiente que sea bonito, feo, bien hecho, mal hecho, solo por la materialidad ya es costoso y eso tiene un valor material. La técnica depurada, cuando un trabajo está hecho con cuidado, hecho siguiendo una técnica que es complicada, tiene una dificultad alta, eso también tiene un valor. Algunas obras tienen valor histórico por su significado social, por su impacto que han tenido en algún contexto. Y recientemente, ya hablando siglo XX en adelante, eh, el valor está más que nada dado por la vanguardia, el ser diferente, el hacer algo que no había, el ir rompiendo con lo anterior. El arte del siglo XX siempre es muy rupturista. Antiguamente, antes del siglo XIX, era muy importante la belleza, que una obra de arte emitiera alguna belleza. Hoy día eso está absolutamente relegado, más bien se busca la vanguardia, se busca ser diferente, ser original. Entonces, con estos criterios, si uno analizara, por ejemplo, por qué es importante, por qué es tan valiosa la Mona Lisa, que
muchos dicen es la obra más importante o más valiosa del mundo. Bueno, desde luego tiene antigüedad, eso ya es un valor. Es una obra del Renacimiento, tiene 500 años, ya solo por la antigüedad tiene un valor. Material costoso quizás no es madera, óleo, no es algo tan costoso, pero sí la técnica. Acá Leonardo hace gala de ese sfumato, que es una técnica de difuminar. Eso ya es una técnica nueva para la época y muy bien lograda. Eso ya hace un plus, le va dando más valor a esta obra. Tiene un valor histórico, sin duda. La obra perteneció eh, al rey Francisco I de Francia, tiene una connotación social. Vanguardia, no mucho, porque se habían hecho otros retratos similares a este. Belleza, misterio, sí, de todas maneras. Entonces, ahí estaría el valor, quizás en estos 4 puntos estaría el valor de esta obra. Veamos otro ejemplo, aquí tenemos algo muy antiguo. Y acá yo destaco primero la antigüedad, o sea, un dibujo de hace 12.000 años, ya solo por ser muy antiguo es algo muy valioso, independiente de que esté bien logrado o mal logrado. Pero en este caso coincide con un trabajo muy bien logrado, con una técnica muy depurada, muy naturalista, en que además en estas cuevas, en Lascaux, los animales están dibujados aprovechando algunas protuberancias de la misma roca, como para darle más naturalidad. Entonces, es un trabajo exquisito y eso quizá es lo que le da valor a esta obra. Vean, tiene belleza, sin duda que tiene belleza, pero material costoso, nada, lo hacían con carboncitos y con tierras que tenían ahí a la mano. Otro ejemplo, para que vean que uno se puede ir fijando para darle valor a una obra de arte, fijándose en distintos aspectos, que es bueno identificar y no mezclar una cosa con otra. Por ejemplo, acá tenemos un fresco, una pintura de una catacumba romana, es una obra del siglo IV, muy antigua, Jesús con la samaritana en el pozo. Jesús en la época de las catacumbas aparece ahí sin barba, pelo corto, vestido muy al estilo romano. El valor de esta obra, la antigüedad, desde luego, es una pieza muy antigua, estamos hablando del siglo IV, es muy antigua, tiene un valor histórico, un significado social, es parte de toda esa vida de los primeros cristianos, nos da cuenta también de la influencia del Imperio Romano y del arte romano en la pintura, con este Cristo tan romano. Ahora, técnica depurada, si nosotros miramos bien, eh, no es un gran dibujo. Las plantas atrás tampoco están muy detalladas. La boca de este pozo es un dibujo un poquito, le falta para hacer un buen dibujo. Las proporciones humanas, la señora creo que tiene las piernas un poco cortas, creo que el dibujo le falta en proporción, le falta en medida. El fondo es inexistente, es el muro, no hay un gran trabajo tampoco en el dibujo del mismo pozo. O sea, si hablamos de la técnica, no tiene gran técnica de dibujo, no es tampoco tan naturalista. Es un trabajo de ilustración, es un trabajo que apunta a ilustrar la escena, quiere contarnos esta escena del encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo, quiere contarnos esta escena. Recordemos que Jesús en esta escena le dice toda su vida a esta mujer. Ella va a buscar agua y se encuentra con este hombre que le cuenta toda su vida. Y ella queda impactada y reconoce en él al Mesías. Por esto, digamos, que ella es un desconocido, pero que conoce toda su vida. Entonces, lo que nos está mostrando y nos está recordando es ese pasaje del Evangelio, pero no con un material costoso, no con una técnica ni con un dibujo muy acabado. Vanguardista, nada. Belleza, tiene la belleza de la historia, tiene la belleza del significado, más que la belleza misma de la apariencia de la obra. Hay una belleza en la historia que está transmitiendo. Entonces, por ahí va el valor. ¿Se fijan? El valor hay que ir como definiéndolo con estas categorías. Veamos otro ejemplo. Estamos repasando. Esto es algo raro, perdónenme, a lo mejor a alguno le disgusta mucho que muestre algo de Hitler, pero claro, estas son acuarelitas. Ustedes saben que este señor postuló a la Academia de Arte y fue rechazado, cosa que yo
siempre he lamentado mucho porque creo que el tipo pintaba, dibujaba bastante bien y pintaba bien, y si hubiera sido admitido en esa academia, tal vez formaría parte de nuestra clase de arte y nos habríamos ahorrado a lo mejor un montón de disgustos en la Segunda Guerra Mundial. Pero si uno mira esta obra, claro, técnicamente, eh, técnicamente están bastante bien dibujadas estas acuarelitas. Hay una técnica depurada, hay un trabajo naturalista y se agrega aquí un valor histórico, porque el personaje, ustedes saben que estas acuarelas que él las vendía para sobrevivir en su tiempo de estudiante, las vendía por una cantidad muy módica, hoy día se subastan en millones, porque tiene un valor histórico por el personaje, que es un personaje relevante del siglo XX. Vanguardia, no me parece que tenga tanta vanguardia, es más bien un trabajo naturalista. Belleza podría ser, podría tener un cierto lado estético. Antigüedad no es tanto, tendrán 100 años, pero el valor está tanto en el significado social que tiene el personaje y que es un trabajo bien hechito, es un trabajo creo que está bien dibujado. No sé qué opinan ustedes. Así que eso para que nos focalicemos en eh, una obra es valiosa no solo porque es bonita o solo porque es antigua o solo porque... Hay distintos puntos donde uno se tiene que fijar para ir dándole el valor. Y sin duda que las obras tienen también una participación social, como la Mona Lisa, al pertenecer a un rey, ya eso también, el ser una obra valorada por un rey ya le da un bastante valor también. Eso como resumen de la semana pasada, solo como un resumen para ir poniendo el ojo digamos, en parte o en aspectos que sean importantes de la obra. La clase de hoy quiero inclinarme ya al arte clásico y a lo griego, claves para entender el mundo griego, la proporción áurea, los órdenes dórico, jónico, corintio, la Acrópolis de Atenas, y a ver si alcanzo que veamos este Pericles y los escultores, yo creo que ya los vamos a ver la próxima semana, vamos a ver algunos ejemplos. Para entender el mundo griego hay que entender que estos personajes de la antigüedad admiraban la naturaleza. Ese es quizá el punto de partida. El punto de partida, la naturaleza circundante, o sea, todo, el mar, las estaciones del año, la, mm, los cambios de la naturaleza y también la naturaleza personal, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y ellos van a buscar en todo la perfección, lo que llamamos arete, que es la excelencia, la perfección en todo lo que ellos realizaban. Hay una búsqueda de la verdad de las cosas, por eso el auge de la filosofía. Hay un amor por la belleza y entendiendo la belleza como orden y armonía, porque ellos descubren en la naturaleza ese orden matemático y esa armonía. Por eso los sabios antiguos eran filósofos y eran matemáticos y eran músicos al mismo tiempo. ¿Se puede ser matemático y músico y filósofo? Claro que sí, porque ellos están buscando ese orden, están buscando las reglas que ordenan la naturaleza y tratan de reproducirla en el arte. Tratan de encontrar esas reglas, tratan de desentrañar el misterio de por qué algo es bello, por qué una rama con hoja es bella, porque tiene ese orden. Bueno, ellos van a buscar lo que las cosas son y lo que es el hombre también. Aristóteles va a decir que el hombre es un ser social, básicamente, y la ciudad y las leyes serían algo natural, natural al hombre. ¿Por qué? Porque esto lo dice Aristóteles, los seres humanos primero se unieron para reproducirse, parejas que se juntaban, una ceremonia a lo mejor muy sencilla, se juntaban, tenían hijos, formaban un clan, luego se crearon aldeas y en estas aldeas habían maestros naturales, dice Aristóteles, capaces de gobernar y esclavos naturales, o sea, personas que estaban para obedecer, que no se les ocurrían muchas cosas, tal vez no tenían ese liderazgo, diríamos hoy día, pero formaban parte de estas aldeas. Finalmente se juntan varias aldeas y se forman estas ciudades-estado y nace la polis. Ahora, cuando se forma la polis es una forma de vida civilizada.
la ciudad, el vivir con otros requiere renuncia, es como vivir muchas personas en una casa y ustedes, los que vivan con más personas, se dan cuenta que la convivencia exige un orden, hay algunas reglas, todas las casas hay reglas, para que haya un buen funcionamiento. Entonces, las personas tenían que ser educadas para eso. Y la educación del griego en la antigüedad estaba centrado en estos deberes cívicos. La paideia es la educación de un joven eh, que va a ser un ciudadano. ¿Por dónde empieza esta paideia? ¿Por dónde empieza? Por la gimnasia. Empieza por la educación física y después se va agregando la gramática, la retórica, la poesía entendida como la creación de cosas, hacer cosas, la matemática y la filosofía. Pero parte por la gimnasia porque ellos consideraban que una persona que hace educación física está conquistando su cuerpo, está conquistando su voluntad. Una persona, porque los que hagan deporte me van a entender, hay que ser muy ordenado, dormir lo necesario, comer lo que le hace bien, no comer lo que le hace mal, ser muy ordenado en los hábitos de vida para ser un buen deportista. Eh, el cuerpo perfecto, ese cuerpo musculoso, sin grasa, ese cuerpo tonificado, es trabajo, requiere mucho esfuerzo y mucha fuerza de voluntad para negarse a esas cosas ricas, al placer de dormir o al placer de holgazanear, por último. Entonces ellos dicen, los griegos decían, que era bueno que los jóvenes empezaran por la gimnasia porque van conquistando la voluntad. Y ya con la voluntad está el camino abierto para practicar otras virtudes y empezar a formar este buen ciudadano. Había que dotar al individuo del conocimiento y control sobre sí mismo y sobre sus expresiones. El control sobre sí mismo. Ellos van a apreciar mucho ese autocontrol, la moderación en el hablar, en el reírse, en el comer, el control. Arete, ya se lo explicaba, es la excelencia, la perfección. La raíz de la palabra viene de aristos, el mejor o lo mejor. Y en Grecia antigua, en la época arcaica, estuvo vinculado especialmente a las virtudes viriles, así las llaman virtudes. ¿Por qué viriles? Porque son virtudes que conseguían los hombres, la valentía y la destreza en el combate. Las mujeres no iban a la guerra, las mujeres tenían otro papel dentro de la sociedad y eran los hombres los que tenían que pelear. Y ahí surgen los deportes. Después vamos a ver los deportes, por ejemplo, en las Olimpiadas. Son deportes que son parte del entrenamiento para la guerra. O sea, el lanzamiento de la jabalina era para tirársela al enemigo. Correr rápido servía para la guerra. La lucha, el pugilato, la lucha de a cuerpo servía para la guerra. Entonces, muchos de los deportes, las carreras de carros, por ejemplo, también, el ser rápido en el manejo del carro y de los caballos, ser un buen auriga, todo eso, la destreza en el combate, junto con la valentía, ser valiente, era lo que ellos apreciaban como el máximo desarrollo espiritual de un hombre. Bueno, conseguir la excelencia en el combate también. Cuando una persona, este señor que va a la guerra y muere en una batalla, muere con honor. Y eso era algo muy bueno para él porque se iba al inframundo, todos los muertos van al inframundo, esta es una visión del más allá, el reino de Hades, pero había un inframundo VIP, había un inframundo mejor para aquellos que habían muerto en batalla siendo valientes. Porque el cobarde, el que arranca de la batalla, el que arranca de su enemigo, ese no merece los Campos Elíseos y no merece más que ir al Tártaro, que era un lugar que nosotros podríamos decir es como el infierno, un lugar desagradable, pero lúgubre y muy frío. Recuerden eso, es un lugar, todo el reino de Hades, por ser bajo tierra, es un reino eh, muy frío y el centro del reino de Hades, un lugar gélido, gélido.
Recuerden eso porque es lo que vamos a ver después más adelante que Miguel Ángel en la Capilla Sixtina va a pintar la entrada al infierno con la balsa de Caronte como la entrada del reino de Hades. Y es un Y qué lugar llamativo, físico, perdón, ¿perdón? profesora, qué llamativo eso, porque nosotros como que tendemos a ver el infierno como un lugar muy cálido, así como en mal sentido, como incendio, digamos, Como como incendio, en con llamas. fuego, claro. Sí. Porque, porque en el Nuevo Testamento Jesús hace referencia siempre a lo que se quema. Cuando habla del infierno, habla de un lugar que se quema al fuego. O sea, cuando habla de unas ramas, por ejemplo, que cuando no sirven se tira al fuego. Un árbol que no da fruto se corta y se tira al fuego. Siempre como que el que no da fruto, y está hablando en sentido figurado, nosotros somos los que tenemos que dar fruto. Entonces, cuando no da fruto, se corta y se tira al fuego. Él siempre como que tiene esta imagen del infierno con fuego. En el cristianismo el infierno tiene fuego. Y así se pintó siempre, con fuego. Pero en el Renacimiento, como van a mirar acá, van a mirar al mundo griego, van a pintar algunos infiernos fríos, con demonio celeste, azul, frío. Es interesante también tener presente que para ellos es un lugar físico, no es un lugar espiritual, es un lugar físico donde los muertos, se entierra el muerto bajo tierra y camina, se va a este lugar. Pierde la memoria, eso pensaban ellos, y se va a este lugar. Bueno, antes de llegar al centro del reino de Hades había que cruzar esta laguna Estigia, todo esto es una laguna subterránea, y, y enterraban a sus muertos con unas monedas en los ojos para pagarle a este balsero Caronte para que los condujera a este reino de Hades. Ahí están los muertos. Y este lugar era cuidado por este perro de tres cabezas, el cancerbero, un perro que mira simultáneamente en tres direcciones. Lo que están viendo es una escultura barroca, es una escultura del siglo XVII, principio del siglo XVII de Bernini. ¿Y qué tenemos? El rapto de Proserpina. Hades, de repente, mirando hacia arriba, hacia la superficie de la Tierra, ve a Proserpina, Coret, llamada Coret, y la lleva al inframundo. Su madre, ella era hija de Deméter, Ceres, la que hace crecer los cereales. Su madre protesta y le dice que no puede llevarse a su hija y raptarla, que la necesita en la superficie de la tierra, y llegan a un acuerdo y ella pasa 6 meses arriba y 6 meses en el inframundo. Y este sería el origen de las estaciones del año. Entonces, cuando ella está en el reino de Hades, estamos en invierno. Cuando ella sale a la superficie, todo florece y todo aparecen los frutos. Bueno, ahí está, se produce el matrimonio, ellos se casan porque hay otras representaciones, ¿por qué lo digo que se casan? Porque hay otras representaciones donde se ve a Proserpina con Hades feliz. Ella está feliz, ella forma un matrimonio y hay otros mitos en que ella, por ejemplo, el mito de Orfeo, en que ella intercede con Hades para que Orfeo se pueda llevar a su esposa muerta y le dice, nosotros hemos sido tan felices aquí en el inframundo, deja que Orfeo se lleve a su mujer. Y él se lleva a la mujer, acuérdense que no tenía que mirar para atrás, miró para atrás y la perdió. Ahí tenemos otra vista de Proserpina Coré, de Gian Lorenzo Bernini. Este es el mismo que hizo la columnata del Vaticano. Ahí se van a acordar mejor cuando uno mira esas fotos del Vaticano, esa columnata gigantesca. Bueno, es Bernini, el mismo, era arquitecto, era escultor. Ahí tenemos una gran obra. Volvamos a nuestra arete. ¿Cómo era la arete? ¿Cómo era esta perfección del griego? Tenía que tener unas virtudes. Eh, y ahí las tienen, la valentía era importantísima, la templanza, esa moderación, la justicia, la prudencia y la magnanimidad. La magnanimidad, esto de hacer cosas grandes por los demás, ser generoso, no pensar solo en sí mismo. Yo les puse ahí con letra moradita lo contrario de la templanza o esta sofrosina, este autocontrol. Lo contrario es la desmesura, la ibris, la desmesura.
No sé si ubican ustedes, deben ubicar ese mito de Ícaro y Dédalo. Ícaro y Dédalo eran estos dos padre e hijo que estaban cautivos en la isla de Creta. Y acuérdense del mito, se hacen unas alas para salir del cautiverio de la isla y el padre Dédalo le dice a su hijo, no vueles muy alto porque se te va a derretir la cera, ni muy bajo porque te puedes caer al mar, vuela al medio, el equilibrio. Esa es la templanza, vuela al medio. Dédalo lo hizo y pudo escapar, pero Ícaro, que era un joven impetuoso, se dejó llevar por la desmesura, por la ibris, y voló y dijo, qué rico volar, y se fue más arriba, más arriba, más arriba, se le empezaron a desarmar las alas y cae al mar y muere. Y no queda herido, no queda así como en estado, muere, tiene que morir. El mito es moralizante, el mito es didáctico. La consecuencia de la desmesura es la muerte. Tiene que morir, tiene que tener su castigo por dejarse llevar por este placer de qué rico estar volando por allá arriba. Y ese contraste entre Ícaro y Dédalo, ahí tenemos Sofrosine en Dédalo y la Ibris en Ícaro. ¿Conocían el mito? ¿Conocían el mito? Entonces Sí, apuestan, sí, lo conocían. sí, A uno se lo cuentan cuando es chico, así como un cuarto básico, y yo creo que el mito de Ícaro y Dédalo hay que contarlo cuando uno tiene 20 años, cuando es grande, cuando le saca el auto al papá y no sé, y cree que es inmortal. Creo que es más para adultos, en mi opinión. Bueno, la educación de las virtudes en el fondo es una apuesta al buen ciudadano. Por eso ellos pensaban esto, cuando una persona es buena, cuando una persona es virtuosa, no necesita conocer la ley para cumplirla, porque una persona virtuosa actúa correctamente y aunque no conozca la ley, la está cumpliendo, la va a estar cumpliendo. Esa era la apuesta. Y se parecen mucho a nuestras virtudes cardinales, la fortaleza, templanza, la justicia y la prudencia. Le agregamos esta magnanimidad y ahí tenemos el perfil completo de lo que era un griego perfecto, el arete. Bueno, esto ya se lo expliqué, son dos contrarios, la templanza y la desmesura, la sofrosine y la ibris. ¿Qué hacían las mujeres? Las mujeres, claro, no iban a la guerra, no se entrenaban tampoco en todos esos deportes que eran para la guerra. La mujer estaba encargada del oikos. El oikos es la casa, pero es la casa como podríamos decir, no es solo la casa física de piedra, de material, la casa es el conjunto de bienes y personas. Cuando decimos en mi casa viven 5 personas, estamos hablando no solo de la casa material, sino que del conjunto de personas. Y la mujer estaba encargada del fuego sagrado. De aquí viene, esto entre paréntesis, aquí viene la palabra economía de oikos y nomos, de regla de la casa, del gobierno de la casa. De ahí viene economía, oikos y nomos. Y la mujer estaba encargada de custodiar este fuego que no se apagara y, y de gobernar la casa, de educar a esta prole hasta que estaba en edad de empezar esa educación del buen ciudadano con la gimnasia. Le enseñaba a hablar, la mujer le enseñaba las cosas básicas para formar un buen ciudadano, para formar un buen ciudadano. Ahí tenemos en la casa el gineceo, donde estaban las mujeres. Lo otro que hacían las mujeres era hilar, así cual Penélope, hilar en un telar, hacían las telas para la ropa de su familia. Y el hilado era desde limpiar el vellón, desde limpiar la lana, desde escardarla, de hilarla, hacer la hebra, tejerla, hacer la prenda. Hacía la ropa para su familia. Bueno, y custodiaba este fuego que no debía apagarse. Si se apagaba, podía venir algún mal. Custodiaba ese fuego sagrado. Ese fuego que se ha transformado también como en un emblema de la civilización. Ahí podrían echarle una miradita al mito de Prometeo. Recuerden que Prometeo
siente lástima por los hombres y roba a Zeus. Le pide primero el fuego, Zeus tenía fuego, los hombres no tenían fuego, y Prometeo le roba a Zeus el fuego para dárselo a los hombres. Y desde entonces los hombres, dice el mito, empezaron a comer la carne cocida, tenían luz en la noche, los niños ya no pasaban frío, se calentaban. O sea, el fuego civiliza. Ese es el fuego que cuida a la mujer en la casa y ese es el fuego que vemos, por ejemplo, en la antorcha olímpica. Cuando se prende el fuego en las Olimpiadas, viene de ahí, es el fuego que civiliza. Otra cosa que es importante entender, el arquetipo. El arquetipo es un modelo al que tienen que llegar las personas en una sociedad. Se presenta generalmente a través del mito griego, como les contaba el mito de Ícaro o el mito de Prometeo, nos van enseñando cosas. Y entre paréntesis, Prometeo es un personaje que tiene esa virtud de la magnanimidad, porque él robarle el fuego a Zeus para los hombres le significó que lo tomaron preso, lo amarraron y todos los días venía un águila y le comía las entrañas. Pero él, como era buena persona, haciendo el bien después se libra de esto. Busquen el mito de Prometeo, ahora no tenemos tiempo si no se los contaría, pero el mito de Prometeo es muy interesante porque en el fondo él tiene estas virtudes y sobre todo tiene la magnanimidad de hacer cosas por el otro aunque a él le signifique un perjuicio. Entonces, estos mitos van diseñando estos arquetipos, estos modelos, estos ejemplos de vida. Y el otro gran contribuyente a este arquetipo va a ser el teatro griego. En el teatro griego ustedes van a encontrar, tanto en la tragedia como en la comedia, se encuentran estos modelos de personaje y las consecuencias que tienen sus buenos y sus malos actos. Se encuentran los modelos para que las personas puedan entender. Bueno, estos son los periodos del arte griego. Les quiero mostrar algo del arte cicládico muy cortito, una lámina apenas, pero mostrar cómo el arte más antiguo va avanzando y ya tenemos aquí el periodo clásico. El periodo clásico donde está el famoso siglo V, el siglo de oro de Pericles, que esto ocurre entre las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. En ambas están peleando siempre contra los persas, pero las guerras médicas son contra los medos. Los persas, ellos lo llamaban los medos. A mí me gustan más las guerras médicas porque estaban más unidos los atenienses con espartanos contra los medos, contra eh, estos que siempre estaban amenazándolos los persas. Lamentablemente después viene la guerra del Peloponeso, se enfrentan pueblos que debieran haber sido siempre hermanos y ayudarse, se enfrentan espartanos con atenienses. Pero ahí entre medio queda este siglo V de Pericles. Este es el arte más antiguo de Grecia, hacia el 2800 a.C. El arte cicládico se llama así porque se ha encontrado en las islas que forman un círculo, ahí en el centro del mar Egeo, forman un círculo. Este es el arte cicládico. Son figuras femeninas, fíjense, se notan rasgos femeninos. La del medio, acá a la izquierda, está embarazada, tiene un triangulito púbico, o sea, se trata de figuras femeninas probablemente asociadas a la fertilidad. Y siempre con las manitos cruzadas y encima del vientre, como protegiendo este ser. Y fíjense una cosa que a mí me gusta mucho y me llama mucho la atención, la economía de línea, son muy minimalistas. Esas cabezas que tienen apenas una nariz, no tiene ojos, orejas, ni boca, ni pelo, no son retratos de nadie, pero son muy minimalistas y al mismo tiempo se ven tan modernas, se ven como un arte siglo XX, ¿verdad? Bueno, 2800 años antes de Cristo. Este es el arte cicládico, es el arte más antiguo que se ha encontrado. Después tenemos el arte minoico. El arte minoico, en la isla de Creta se han encontrado cosas como estas vasijas, fíjense el diseño, y siempre esa admiración por la naturaleza, el pulpo, las flores, que en el caso de la vasija de arriba están más estilizadas. En la sala del trono tenemos ahí al medio abajo,
tan característico del arte minoico, estas columnas al revés, más gorditas arriba, más delgadas abajo. Bueno, y después el arte de Creta, el arte minoico, va a influir en Micenas. Y aquí tenemos lo mejor que se ha encontrado de Micena, la puerta de esta ciudad amurallada que eh, se acabó por un incendio, pero es lo mejor que se ha encontrado de Micena. Esa puerta, fíjense, arriba, el triángulo, tiene la misma columna de Creta, esa columna al revés, más gordita arriba, más delgada abajo. Es la puerta principal para entrar a la ciudad que estaba amurallada. Adentro se han encontrado tumbas, hay tumbas muy antiguas y en una de esas tumbas se encontró esa máscara que Schliemann dijo es la máscara de Agamenón, pero eso era porque él era muy entusiasta de la Odisea, de la Ilíada. Él atribuyó esta máscara, quedó con ese nombre como la máscara de Agamenón, pero no hay ninguna certeza de que haya sido de Agamenón, de oro, oro puro. Y el arte va avanzando, va a ir avanzando con este recorrido. Si ustedes miran en esta imagen, cómo el arte arcaico es más duro, si ustedes miran las primeras 4 figuras de la izquierda, es más duro, es más rígido, es más monolítico, es como una piedra, ¿verdad? Como un bloque. Y si ustedes miran el arte clásico y ya el arte hace la última figura de la derecha, empieza a haber un movimiento, los paños son más naturales, hay gestos, el brazo se levanta, ya no es un brazo pegado al cuerpo, sino que se levanta, aparece otro personaje que es este animalito, las obras se van desarrollando, va avanzando desde lo más esquemático en la izquierda hacia el naturalismo a la derecha. La obra es cada vez más natural. Bueno, aquí tenemos el mundo egeo en la víspera de las guerras del Peloponeso. Fíjense, ahí se ve, pucha, ustedes no ven mi puntero, pero aquí en el mar Egeo, en el centro del mar Egeo, esas Sí se islas ya ve. esas son, ¿se ve? ¿Y ven mi cursor? ¿Se ve O mi sea, se ve cursor la o no? flechita de mouse, esa se ve. Eso, quiero mostrar. La flechita de mouse, estoy mostrando aquí donde dice Cíclada, ¿lo ven? Sí, Estas son las islas cicládicas, forman aquí un círculo. Todo lo que ven amarillo, todo lo que ven amarillo era digamos, lo que estaban aliados con Atenas. Y todo lo que ven más rojito acá abajo en el Peloponeso, esto es la parte de Esparta. Aquí tenemos Esparta. Y aquí a la derecha hoy día es Turquía, donde vemos Imperio Persa. Imperio Persa. Arriba, 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 ahí en la puntita, en el Bósforo, ahí donde dice Bizancio, se alcanza a ver. Ahí hoy día es Estambul. Todo esto es Turquía hoy día. Pero fíjense que toda la costa, esto que se ve más amarillo, toda esa costa de hoy día Turquía, todo eso eran dominio griego, ateniense. Y hasta el día de hoy ustedes pueden encontrar un montón de cosas de ruinas griegas en esa costa turca de hoy. Bueno, ahí tenemos entonces el imperio que formó eh, el imperio de Atenas y finalmente con las guerras del Peloponeso se van a enfrentar los espartanos con los atenienses y eso va a debilitar mucho a Atenas y va a venir del norte, de Macedonia, va a venir Filipo II que va a unificar Grecia. Pero eso va a ser después de este famoso siglo V. Esto ya va a ser después con Filipo II, es el padre de Alejandro Magno. Así que eso se los dejo ahí. Mientras tanto, ¿qué hay en el arte? Tenemos una transición del arte arcaico, más esquemático, más duro, como les mostraba, hacia el clásico. Hay un estilo severo, que lo tenemos ahí en la primera mitad del siglo V. Fíjense, esto es lo severo. O sea, todavía es duro, todavía es poco expresivo, pero ya empieza a aparecer esa naturalidad del estudio anatómico, de los músculos, de la anatomía en el fondo. Miren este recorrido, aquí hay 3 estilos. Esta lámina es importante, si están haciendo otra cosa pongan atención. La imagen del lado izquierdo es arcaica, es dura, es una piedra. La imagen del medio es esa transición, porque todavía es dura, pero ya es un poquito más natural, el estilo severo. Y la imagen de la derecha, la famosa Venus de Milo, es una imagen mucho más natural,
Y fíjense la curvatura, el movimiento que tiene la cabeza, no mira solo adelante, sino que está mirando un poco hacia el lado, hay asimetría en los hombros. Eso ya está en el estilo clásico y encaminándose al estilo helenístico. Entonces, tenemos ahí el contraste entre lo clásico a la derecha, lo arcaico en la izquierda, y en el centro el estilo severo. No se preocupen si no entienden mucho el estilo severo. El estilo severo es, quédense con eso, que es una transición entre lo arcaico y lo clásico. Pero sí, por favor, les ruego que me digan si podrían distinguir una obra arcaica de una clásica. La arcaica es más dura, es más rígida, es más fome. Sí, yo podría distinguirlo, sí, Sí, ¿cierto? sí. Porque la clásica tiene más gracia, tiene más movimiento, es más sofisticada, es más elaborada, más desarrollada. Con eso yo quedo muy contenta si ustedes distinguen algo arcaico de algo clásico, porque les admito que a veces yo no, a veces yo confundo el severo con el clásico. Entonces, no se lo puedo pedir a mi alumno si yo misma me confundo a veces entre algo arcaico y, o sea, perdón, algo clásico y algo severo. Son muy parecidos. Es que lo severo todavía le queda esa dureza, esa rigidez, ese hieratismo. Bueno, estela funeraria, aquí tenemos trabajo, son obras que se ponían encima de las tumbas, estela funeraria. Y fíjense cómo ya el trabajo anatómico, el estudio del cuerpo humano es muy, muy desarrollado. Empiezan a aparecer trabajos con niños. Bueno, y esta es una muñeca arcaica, véanla, la de la izquierda, la de la derecha es muñeca de ahora. Una muñeca arcaica, articulada, es la parvi griega. Le ponían ropita seguramente, pero se podía sentar, se podía mover. Miren qué exquisite. Y ellos van a descubrir tempranamente esta proporción que encuentran en la naturaleza. Esto es muy importante porque ellos observan, así como nosotros podemos mirar estas imágenes y encontrar esos patrones que ordenan estas cosas, que las cosas no están al lote. Las galaxias. Hoy día se ha descubierto que incluso los ADN, esa escalerita que está doblada en nuestro ADN, también tiene la proporción áurea. O sea, es como el sello que tiene todas las cosas, toda la creación tiene estas cosas ordenadas con estas medidas. La medida de la proporción áurea, cómo se desarrollan las galaxias. Y esto los publicistas lo saben y por eso lo han utilizado en infinita cantidad de cosas cuando hacen diseño gráfico, el diseño de las tarjetas de crédito, las publicidades, los logotipos. Ellos usan esta fórmula de la proporción áurea. ¿Y saben por qué? Porque como está en la naturaleza, nos resulta familiar, entonces nos resulta algo agradable. A la vista nos parece como razonable, como agradable, no nos perturba, no nos choca cuando algo está en proporción áurea, porque está dentro de toda la creación. Ahí las tenemos. Entonces ellos se van a dar cuenta de esta proporción en las falanges, en el cuerpo humano, como la primera falange es a la segunda, como el dedo completo y después eso a la mano. Es una medida que ellos pudieron meter en una fórmula. Y fíjense cómo la figura masculina o femenina, el hombre puede ser más alto, la mujer puede ser más baja, pero siempre crecen en la misma proporción. Siempre las cosas van creciendo en esa proporción. Porque ellos detestan lo desproporcionado, porque, por ejemplo, si aquí vemos las piernas muy largas o las piernas muy cortas, son monstruosas para ellos. Las cosas tienen que tener la medida correcta, tienen que tener la medida correcta para ser bellas y estar en armonía con la creación. Bueno, ahí está la fórmula, no tienen que aprendérsela, pero ahí está la fórmula. Básicamente es que el lado A es a B, o sea, el lado largo es al lado corto, como el lado largo más el corto es al lado largo. Si lo reemplazamos por número, sale este número que tiene infinitos decimales, 1.61. Ese es el número que se llama phi. Phi es la letra F del alfabeto griego,
y le pusieron Fi por Fidias. Fidias, el escultor, famoso escultor del siglo V, que vamos a ver, yo creo que la próxima semana. Bueno, aquí tenemos el Partenón de Atenas y toda su fachada puesta en diseñada con proporción áurea. También la planta y muchos edificios hoy día, la misma Torre Eiffel, ahí la tienen en proporción áurea también. Eiffel lo sabía. Les recomiendo, por favor, no tenemos tiempo de verlo en clase, pero les recomiendo, está en YouTube, Donald y las matemáticas. Es una cosa, es a ver, una historieta, un video de dibujo animado, pero explica muy bien el tema de la simetría dentro de la naturaleza a partir del minuto 7. Ahí lo tiene. No tienen que verlo, dura como media hora o 20 minutos, media hora, pero en la última parte se pone a hablar de billar, que eso no nos interesa ahora, pero ahí a partir del minuto 7, véanlo, les va a gustar, es algo bonito, está en YouTube. Donald y las matemáticas. Desde el minuto 7, véanlo del principio, igual es bonito porque habla de la música al principio, habla y de cómo estos matemáticos tenían estas medidas y también las notas musicales, el do, re, mi, fa, sol, están calculadas según medidas áureas, según las medidas áureas del largo de las cuerdas. Entonces, véanlo, véanlo, pero si están apurados desde el minuto 7, ahí habla de cómo los griegos tenían claro este truco que tiene la naturaleza. Bueno, Galileo va a decir las matemáticas son el alfabeto con las cuales Dios ha escrito el universo. Todo tiene estas medidas, todo. Y los griegos lo sabían. Bueno, los tres órdenes más famosos, quiero que los vean, lo voy a pasar un poquito rápido, son estos tres, el orden dórico, el jónico y el corintio. El dórico, ahí lo tienen, es muy grueso. Si cortamos la columna, ahí tiene el fuste acanalado, el fuste es el palo de la columna, y sobre todo la parte de arriba, vean, tiene tríglifos y metopas. Y lo más característico, el capitel muy sobrio, es como un plato al revés. Ahí lo tienen, columna dórica. Es bueno que las puedan reconocer, ¿eh? Esto es cultura general. Traten de reconocerlo. Ahí tenemos el Partenón con columnas dóricas por fuera. Y ahí se ve la parte de arriba del arquitrabe, las metopas y los tríglifos. Ahí arriba. Ahí lo tienen. El tríglifo tiene estas tres rayitas y las metopas son estos espacios que tenían relieves también. Y ahí se ve el capitel dórico. Bueno, el jónico es muy distinto porque tiene otro tipo de acanaladura y aquí aparecen las típicas volutas, esos cachirulos, las volutas. La parte del friso ahora es continuo, ya no tiene tríglifos y metopas, sino que un relieve continuo. Y aparecen cosas naturales como estos huevillos, son como huevos duros, cortados en mitad, puestos encima con flores. Ahí lo tienen, flores, hojas. Y estos espirales que a mí no me cabe duda que están tomados también de la naturaleza. Ahí los tienen. Collarino puede ser más gordo, el collar es este anillo que tiene con hojas, con relieve. Y ahí tienen estas volutas que son tan características. Este es el estilo jónico. Miren, yo encontré esto en alguna parte, es una leguminosa, es como un porotito verde enrollado sobre sí mismo. Son unas semillas de ahí, de las costas del Mediterráneo. No me cabe duda que ha sido la inspiración para muchos de estos capiteles. 1,5 cm de diámetro, muy chiquitita, véanla. Ahí la tienen. Bueno, y ahí está, la voluta, el huevo duro, puesto también como parte de la ornamentación del estilo jónico. Ahí tienen columnas jónicas, son más delgadas. Siempre dicen que la columna jónica es a lo femenino como la dórica a lo masculino. Bueno, y hay una que es muy parecida, eh, basada en las hojas de acanto, pero es muy parecida a la jónica, que es la corintia.
Ustedes han visto esta planta, seguramente. Esa planta que tiene esas flores que algunos cuando eran chicos sacaban esas florcitas, las chupaban, tiene como una mielcita. Bueno, esa planta, esa hoja es la que da origen al capitel corintio. Ahí lo tiene. 2 o 3 vueltas, a veces varias vueltas de hojas de acanto. Y las volutas se van a poner más chiquititas arriba. Ahí la tiene. Lo demás es muy parecido al jónico. Ahí tienen. Y hay muchas formas de hacer estas columnas corintias, con volutas más grandes, más chicas, con una o más vueltas de hojas de acanto. ¿Ven? Con una vuelta o con 3 vueltas de acanto. Con volutas más grandes o más pequeñas, con huevo duro, sin huevo duro. Ahí las tiene. Hay un ejemplo, el templo de Zeus en Atenas, columnas corintias. Entonces, reconozcan dórico, jónico y corintio. Bueno, las hojas de acanto se siguen usando en muchos diseños, se van a usar después en los mosaicos romanos, ahí tenemos una alfombra persa, tenemos también en la ilustración de, la, de los libros medievales, son las hojas de acanto. Miren, esto es Notre Dame de París, esto es medieval. En la Edad Media, ahí aparece la hoja de acanto en esos capiteles que son tipo corintio, dentro de Notre Dame de París. Y miren esto es Santiago de Chile, el Tribunal de Justicia, y que tenemos columnas dóricas en el primer piso y una jónica feita en el segundo piso. Digo feitas porque fíjense que es como el fuste de una palmera, así como un poquito gordo, no tiene estría, le falta el collarino, pero ahí está. Este es un edificio de principio del siglo XX. Al frente está esto, la antigua Cámara de Diputados, con columnas corintias. ¿Lo ven? Un dato para los historiadores, aquí hay una virgen que está de lado, porque en este jardín estaba la iglesia de la compañía, esa que se incendió en 1860 y algo, 63, 67 por ahí. Con ese incendio se forma la primera compañía de bomberos en Santiago. Demolieron la iglesia, murieron 2000 personas en ese incendio, se forma la primera compañía de bomberos y hoy día están las campanas están ahí en el jardín y pusieron esta virgen de lado mirando hacia donde estaba la puerta de la iglesia. Por eso está de lado, frente a la antigua Cámara de Diputados. Bueno, y aquí tenemos la Cámara, el edificio del Congreso en Valparaíso, con unas columnas que vean cómo se han ido perdiendo el gusto, ¿no? Bueno, ahí tienen las columnas. Yo creo que después de ver columnas griegas uno encuentra que estos no son muy bonitos, ¿verdad? A mí me recuerdan los pulpitos esos que uno hace con salchicha. Ya, no me hagan caso. ¿Cómo hacían las columnas? Tambores que tenían, se iban conectando unos con otros por el centro. Luego esto tenía un estuco y parecía de una sola pieza, pero en realidad son varias piezas, una encima de otra. Estas son de la Acrópolis de Atenas. Ahí tenemos y miren la cercanía de Atenas respecto del mar. Aquí tenemos el puerto de Pireo, acá, puerto de Pireo y Atenas. Está muy cerca. Y en tiempos de los griegos, claro, no habían grandes edificios. Bueno, está prohibido hasta el día de hoy construir altos edificios en esta zona, pero los barcos al aproximarse a Atenas, que era así como la gran capital del mar Egeo y del mar Mediterráneo, los barcos apenas iban llegando ahí al puerto de Pireo, veían en la Acrópolis, veían el Partenón, se destacaba, se destacaba. No es el monte más alto, porque más atrás está ese otro monte, el Licábitos, ahí lo tienen. Es como el Cerro San Cristóbal, les puse ahí la medida para que tengan una referencia. Arriba una iglesita de San Jorge, y fíjense, en Grecia hasta el día de hoy no hay edificios muy altos, hay una norma que impide construir edificios altos porque nada debe opacar al Partenón.
ahí está la iglesita de San Jorge arriba. Y ahí se alcanza a ver esa cercanía. Al fondo se ve el mar y aquí vemos la Acrópolis. Bueno, y esto, aquí estamos mirando hacia otro lado y alcanzamos a ver una reconstrucción también del Estadio Olímpico en la ciudad de Atenas. Ahí se ve la cercanía con el mar. Bueno, ¿qué quiere decir Acrópolis? Acro, cima, y polis, ciudad. Es una ciudad en la cima. Pero arriba no vivía gente, sino que era un lugar reservado para edificios sagrados, para los edificios más importantes de la ciudad. La ciudad estaba alrededor. Esto era así como un peñón y ya en la época del Neolítico se sabe que estaba habitada. Los pelagos levantaron estas murallas, los pelagos, estos pueblos que vivían eh, los griegos muy antiguos. Hacen estas murallas alrededor, y este lugar se considera un lugar sagrado desde tiempos muy antiguos. La gente hace sus casas abajo. Bueno, en el año 1500 a.C. habría estado el rey Cécrope que dividió Grecia en 12 ciudades. Y Atenas se llamaba Cecropia por este rey que era, pero un rey mítico, como ustedes comprenderán, porque tenía cola de serpiente, cuerpo de hombre hasta la cintura, pero tenía cola de serpiente. Después habría habido una disputa entre Atenea y Poseidón. Recuerden que la ciudad está frente al mar, entonces Poseidón se estaba disputando la primacía de la ciudad con Atenea, triunfa Atenea, y es lo que veíamos en uno de los frontones del Partenón. Esta es una reconstrucción, lo que están viendo es una reconstrucción de cómo eran las esculturas que estaban en uno de los frontones. En uno estaba esta disputa entre Atenea y Poseidón y en el otro lado estaba el nacimiento de Atenea que sale de la frente de Zeus. Esto es muy importante como dentro de la mitología. Atenea es una diosa casta, ¿no? Ella nunca se casó, nunca tuvo sexo con nadie y ella sale de la frente de Zeus, sale de la frente. ¿Qué indica eso? Que ella es una diosa de la inteligencia, está como lejana a todo lo sexual, sino que está muy cercana a todo lo intelectual. Por eso es la diosa de la estrategia de la guerra. No es la diosa de la guerra, algunas personas dicen que diosa de la guerra, es de la estrategia de la guerra. Ella es la diosa inteligente, como veíamos en el relieve anterior, que está ahí apoyando su lanza, la cabeza la apoya en la lanza, porque ella es la que con su inteligencia desarrolla la estrategia para que puedan ganar en las batallas. Bueno, después de Cécrope, este rey con cola de pez, vinieron algunos reyes míticos, todos, Pandión, Erecteo, Egeo y Teseo. Teseo. Aquí hay un mito que también les recomiendo leer, si les gusta el tema de la mitología, el mito de Egeo y Teseo. Teseo que salva a su pueblo, pero se le olvida cambiar las velas del barco y Egeo ve que viene su hijo, el barco de su hijo con las velas negras, dice, oh, mi hijo ha muerto, y se arroja al mar, originando el nombre del mar Egeo. Bueno, ese sería Teseo. Hasta aquí Grecia y Atenas tenían reyes y después lo interesante es que de los reyes van a pasar a los principios de la democracia. Teseo habría unido estas pequeñas ciudades de Ática y viene el gobierno de los arcontes. Y aquí ya estamos en el siglo VIII, del siglo VIII al siglo III. Instituye la monarquía, entramos en la historia, y los arcontes es el gobierno que viene después de esta monarquía. Después de estos reyes míticos aparecen estos arcontes que eran elegidos por sorteo entre los ciudadanos que se presentaban a la elección. El cargo podía ostentarlo una única vez en la vida, al principio era muy largo, duraba muchos años, pero después fueron como normando esto. Y bueno, antes de la elección eran interrogados por el Areópago. Y fíjense, eh, lo que se les pregunta para ser arconte, para pertenecer a este gobierno, tenía que ver con cuestiones de legitimidad, ciudadanía y cuestiones religiosas.
Aristóteles nos pone parte de ese interrogatorio en la Constitución de los atenienses. Y esto quiero leer un poquito. Dice, ¿quién es tu padre? ¿De qué demo proviene? ¿Quién fue el padre de tu padre? ¿Quién fue tu madre? ¿Quién fue padre de tu madre? ¿En qué demo tuvo su origen? ¿Posees un santuario de Apolo, legado por tus ancestros? O sea, ¿posees un Zeus que proteja tu hogar? ¿Dónde están sus santuarios? ¿Tienes un mausoleo donde repose tu familia? ¿Dónde se encuentra? ¿Tratas con el debido respeto a tus padres? ¿Cumples con las obligaciones pecuniarias y militares que el Estado te impone? Fíjense que las preguntas apuntan a, en el fondo, a detectar si la persona está arraigada en el lugar, que no sea un extranjero, que no conoce las costumbres, que no conoce el lugar, que ¿por qué? Porque es importante el arraigo, porque en el fondo uno defiende lo suyo, se identifica, se abanderiza con lo suyo, cuida lo suyo. Entonces, para ellos era muy importante que, por eso pregunta quién es tu padre, el padre de tu padre, etcétera. Es importante que sea una persona que respete a los dioses. ¿Dónde están los santuarios? ¿Tienes un santuario a Apolo, a Zeus? ¿Dónde están? Honras a tus muertos. ¿Dónde está el mausoleo? ¿Dónde reposa tu familia? ¿Dónde están enterrados tus familiares? Tratas, y esta es la parte de la virtud, una persona que trata bien a sus padres, una persona que respeta a sus padres, con lo importante que era el respeto a los padres y el cumplimiento de las obligaciones, pagar los impuestos, pagar lo que corresponda, no tener deuda. En el fondo, en resumen, ser una persona correcta. Era importante ser una persona correcta. Y no solo correcta, que parezca correcta, sino que ser de verdad correcta, arraigada y enganchada en una sociedad. Bueno, nos pilló la hora, conversamos mucho al principio y eso me pone a mí en un aprieto porque voy a tener que la próxima semana partir con lo que falta. Así es que, eh, chicos, no se muevan, vamos a quedar aquí, no se muevan porque tengo que tomar la asistencia. Denme un segundito. Participantes, aquí. Ya. Ya, mis queridos alumnos, nos quedan 2 minutos por si quieren preguntar algo, consultar algo. Voy a pausar la grabación. No, después, cuando termine. Si quieren preguntar Profesora, algo, dígame. al final va a subir al portal los textos que nos había comentado al principio, ¿cierto? Sí, voy a subirlos al portal, Ya, donde corresponde a esta segunda semana. perfecto, ¿Ya? gracias. Y de todas maneras, ustedes trajinen un poco este asunto a ver si logran encontrar las cosas donde yo las subí. Es para el futuro, para ver cómo lo hacemos. ¿Ya? Profe, una consulta. Dígame. Ese texto que usted habló perdón, de Pericles, dijo, ¿no? Sí, sí, que no Lo va, alcancé. Yo lo va a tenía aquí subir. unas. Sí, lo voy a subir. Denle una miradita. Denle una miradita. Yo quería leer, Mm. es el discurso fúnebre de Pericles. Denle una miradita, es lindo, es súper Pero ese lindo. todavía no está, ¿no? No, no está porque yo lo cargué, pero Ah, no ya. lo pueden ver, entonces lo voy a volver a cargar. Denle una Ya, profesor. miradita, no es largo, denle una miradita para que Ok. lo comentemos. ¿Ya? Vale, Eso nada gracias. más. Ya, y yo termino la clase la próxima semana, ese es problema mío. ¿Ya? Ya, chicos, si no hay más Ok. preguntas, voy a pausar ahora sí la grabación.